Buenos días, mi nombre es Christopher Gómez y quisiera pasar a hablarles en esta oportunidad sobre la situación que ha estado aconteciendo en estos últimos días en nuestro país Venezuela. Pero antes de llegar a esa noticia quisiese hablarles un poco de las organizaciones sindicales y pues dónde se ve fundamentada jurídicamente esta institución. Muy bien, en el artículo 366 de la LOT, que es esta ley que rige el trabajo y el proceso social del trabajo y de la relación entre trabajadores y patronos, nos establece que una organización sindical es una institución que busca, bueno, primeramente que está compuesta por trabajadores, ¿no? Pero es algo que se medía entre el trabajador, o los trabajadores, mejor dicho, porque es un conjunto de ellos, y el patrono, en busca de que se respeten los derechos fundamentales de estos trabajadores. A su vez, se buscan ciertos beneficios. Por ejemplo, uno de los más destacados sería la estabilidad laboral, que es algo que ya hemos visto en esta materia en derecho laboral, en los primeros pasos o en la parte introductoria nos definen que una de las maneras de conseguir una estabilidad laboral, es decir, que no nos puedan despedir por la ley, es esto. Formar una organización sindical conlleva eso, el buscar continuamente una mejoría en las condiciones de los trabajadores. Y es que una organización sindical, yéndonos un poco más al lado histórico, surge como una respuesta a un descontento general de los trabajadores, puesto que, como no es un secreto para nadie, en épocas de antaño, hace muchos años atrás, siglos, me atrevería a decir, por allá por 1400, 1500, cuando estábamos más o menos por la Revolución Francesa, nace por un descontento de la clase media baja porque trabajaban muchísimas horas y no veían una proporcionalidad entre lo que trabajaban y lo que ganaban. Entonces, en base a este descontento, no solamente se veían ultrajados derechos en cuanto al salario o a la remuneración, sino también en general a jornadas de trabajo eternas, a trabajos forzados, etcétera, etcétera, cantidad de violaciones a lo que hoy conocemos como los derechos humanos, dentro de los cuales se establecen también muchos derechos en cuanto al ámbito laboral que son fundamentales y de obligatorio cumplimiento actualmente para todos, pero el punto era ese, que en un entonces no era tan así. Entonces surge esta respuesta, esta revolución que nos deja como legado las organizaciones sindicales. Este pues no es más que un conjunto de trabajadores que, vuelvo y repito, buscan un mejoramiento en sus condiciones laborales, buscan que en general el proceso social sea lo más justo y equitativo posible, buscan tratar de equilibrar esa balanza que siempre ha existido entre el trabajador y el patrono, que tristemente siempre se ve pues más beneficiada hacia el patrono, pues es quien tiene el mayor poder adquisitivo, ¿no? Pero bueno, eh, la LOT busca eso también en general. En su espíritu busca fomentar el diálogo entre ambas partes para poder llegar a la resolución de cualquier conflicto que suscite. Ahora bien, una organización sindical es una herramienta muy poderosa, puesto que, como ya he venido comentando, nos permite establecer condiciones de trabajo justas. Asimismo, permite que en situaciones en las que tal vez no se sepa qué hacer con determinada situación que suscite, podríamos dirigirnos hacia la convención colectiva, que es un aspecto muy importante y es un beneficio muy grande que nos otorgan las organizaciones sindicales. Y es que una convención colectiva, veámoslo de esta forma, es un documento, es un anexo a este contrato que se nos da como base del trabajador, que va a ir incluido dentro de los contratos de cada uno de los nuevos trabajadores que entren a la entidad de trabajo, o en dado caso a la empresa. Y es que esta convención colectiva tiene un conjunto de beneficios que serán tomados en cuenta para dicho trabajador que esté asociado a la organización sindical. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que las convenciones colectivas
pues son muy beneficiosas para evidentemente los trabajadores. Estas convenciones colectivas tienen su fundamento aquí mismo también en la LOC. Se especifica qué debe hacerse, cuál es el procedimiento para poder llevarlas a cabo. Y primeramente tener en cuenta siempre eso, tanto las organizaciones sindicales como las convenciones colectivas son principios constitucionales, es decir, que están en lo tope de la pirámide de Kelsen, es decir, que cualquier cosa que esté por debajo de esa pirámide, de esa disposición fundamental de la Constitución, pues sería completamente inconstitucional. Asimismo es libre de reclamarse, puesto que, vuelvo y repito, es un derecho fundamental de todos los trabajadores tener o la posibilidad de una organización sindical o tener varias organizaciones sindicales dentro de una misma entidad de trabajo. Ahora bien, me gustaría hablar sobre una noticia que les venía comentando en un principio, la conmemoración del Día Trabajador del 1 de mayo. Pasó hace no mucho, inicio de mes del año corriente, que ya ha venido pasando, no es algo nuevo, pero no es un secreto para nadie la situación que estamos viendo en Venezuela. Y es que, bueno, podemos empezar por la misma LOT diciendo que, si no mal recuerdo, fue en el año 2022 la última vez que se cambió el monto del salario mínimo, que actualmente no representa, creo que ni siquiera la cantidad equivalente a lo que hoy valen $2. Debido a esto, podemos tener una reflexión, y es que tal vez el 1 de mayo, tristemente, ha pasado a ser casi como un chiste en este país, puesto que ¿cómo podemos conmemorar de manera tal vez feliz un día que tiene su existencia o debe su existencia a aquellos trabajadores que, como les comenté en un principio, se rebelaron ante tantas injusticias y nos dejaron como legado las organizaciones sindicales y en general los derechos civiles, derechos también de cada uno de los trabajadores? Y hoy en día no tenemos ni siquiera el cumplimiento de un artículo que a mí me gusta mucho, que es el artículo 91 de la Constitución, que es aquel que nos promulga que el salario mínimo debe ser equivalente a la canasta básica. Ni siquiera ese artículo tan simple es cumplido, puesto que no es un secreto que una canasta básica de alimentos hoy en día no vale $2. Entonces, ¿qué pasó el 1 de mayo en Venezuela? Bueno, como es costumbre, salieron a protestar muchas personas. Pero si les soy sincero, fue algo bastante desorganizado. Poca gente realmente fue la que se atrevió a ir, puesto sabemos también que en este país es muy constante pues la represión a las personas que intentan levantar su voz en cuanto a la situación que todos estamos viviendo. Y bueno, en estas protestas se vio reflejado el descontento de las personas, puesto que, como ya venía mencionando, hacían cánticos como por ejemplo que no tenían suficiente para alimentar a sus familias, que no, el salario mínimo no era equivalente, como venía diciendo, a la canasta básica. Entonces todo este panorama nos hace preguntarnos si el salario mínimo verdaderamente nos permite vivir en plena comodidad en este país. ¿Es verdaderamente cumplido ese artículo 91 de la Constitución? Y para mí la respuesta es obvia y es innegable, y es que no. Es una realidad bastante fuerte. Asimismo, anunciaron, si no mal recuerdo, antes de este 1 de mayo, que la respuesta a este descontento desde hace 2 años, 2 o 3 años que no se ha subido el monto del salario mínimo, es que, bueno, sí va a aumentar el bono de guerra y igualmente el cesta ticket, cosa que ninguna de las dos ha sucedido. Y pues nada, fue un punto trágico, podríamos llamarlo, un golpe más a este ámbito laboral. Y es que no entiendo cómo las personas tal vez que están en el poder piensan que este tipo de bonos o este tipo de beneficios que tratan de subsanar una herida muy profunda en la economía venezolana, que no se cura precisamente con benditas, sino que
es algo que necesita de mucho tiempo y esmero, va a poder mantener a la población contenta. Esa es la reflexión a la que puedo llegar, que aunque todo es muy bonito aquí en papel, es verdaderamente triste ver el panorama que se nos presenta en la realidad, que se nos presenta en las calles, puesto que los principales asistentes a estas protestas fueron profesores, fueron educadores, y no es un secreto para nadie que ellos no, de por sí, el salario mínimo es poco, pero ellos que tienen una labor tan grande, aún así se les paga aún menos de lo que se paga normalmente. A ellos se les paga el salario mínimo y es verdaderamente preocupante porque nos hace pensar a qué límites llegará nuestro país, a qué punto álgido llegará nuestra economía. Entonces, bien, quisiera cerrar diciendo que sí, que las organizaciones sindicales son algo muy importante de conocer cada uno de sus aspectos, de conocer dónde están ubicadas pues, en el sistema jurídico venezolano, pero a su vez que es muy preocupante que todas estas disposiciones están aquí, pero solo están aquí, no están cumplidas en la realidad, ni, ni algo que se les parezca. Entonces, bien, esa fue mi exposición. Espero que los haya hecho reflexionar un poco. Agradezco porque se hayan tomado el tiempo de poder visualizar.